Bueno, el 23 de marzo de 1994 ocurrió un suceso controversial que forma parte de la transición a la democracia de nuestro país. Fue un magnicidio que marcó el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y que a la fecha no se sabe la verdad. En este hecho han quedado preguntas en el aire, como ¿quién mató a Colosio?, que si en verdad Colosio hubiera cambiado el rumbo de México o qué hubiera hecho en su gobierno. La conferencia se titula Luis Donaldo Colosio, los claroscuros de una muerte. Soy Ángeles y seré la moderadora. Vamos a exponer y analizar el fenómeno del mayor magnicidio ocurrido en los últimos tiempos. Apenas hace unos días cumplió 20 años el aniversario luctuoso, el 23 de marzo. Para la conferencia tenemos la ponencia de José Luis Medina y de Endaro. Cabe señalar que esta conferencia está siendo grabada y va a ser subida al canal de YouTube. También opinamos. Comenzamos con la conferencia y al final de la misma ustedes podrán dar a conocer sus preguntas. Bueno, gracias Ángeles, buenas tardes a todos, al 513 y a las personas invitadas. Muy buenas tardes. Bueno, vamos aquí a hablar un poquito, a dar una tipo mesa redonda sobre Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, los claroscuros de una muerte, y vamos a hablar sobre este fenómeno que, bueno, ha causado no tanta controversia, pero sí hay muchas cuestiones que no se han mencionado sobre él. Antes de comenzar a hablar sobre Colosio en sí, políticamente hablando, es importante mencionar quién fue Luis Donaldo Colosio, ¿no? Una breve biografía de él para tener una clara idea de quién estamos hablando. Bueno, Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora. Estudió economía, una maestría de desarrollo regional. Esa maestría fue en Estados Unidos y estuvo tuviendo residencias en otras partes del mundo, como en Viena, Luxemburgo, en fin. Él se caracterizó por ser de una familia humilde, de ser una familia modesta. Él tuvo la dicha de vender periódico a domicilio en una asociación que era la familia Colosio, Navarro y Romo, y se llamaba esta alianza, por así decirlo, CONAR. Bueno, desde niño él tenía ese talento, esa idea del debate, de declamar. Era muy buen orador desde muy niño, a pesar de que en esa época no había pues talleres para esos fines. Él era muy bueno desde chiquito. Muchos lo consideraban como uno de sus profesores, como un líder nato. Él ya tenía desde chiquito esa convicción. Él era muy serio, pero también tenía esa ímpetu, esa alegría él desde muy chiquito. Él tuvo la oportunidad de tener un programa radial en la XCDJ, era una radiodifusora de ahí de Magdalena de Quino, con el título de su programa Un vals y un poema. Claro, no era políticamente ahí todavía, sino era más, como dice el título, ¿no?, más romántico. Por la misma razón de que le gustaba declamar. Él siempre declamaba en la primaria, en la secundaria, y fue algo que lo caracterizó. Y bueno, pues en lo académico, Colosio solicitó un crédito educativo para estudiar en el Instituto de Monterrey. Le gustaba a él la música yucateca, el rock, la poesía y la ópera, ¿no? Él era muy de esa idea, algo que casi no caracteriza a los políticos de ahora. Y bueno, tuvo la oportunidad de ser profesor de economía en el Colegio de México, en la UNAM, en una FES y en la Náhuac, donde conoció a su esposa. Y bueno, esa es la cuestión en la biografía, ¿no? Ahora es cuestión de que hablar de las cuestiones políticas, que ella lo dirá Endaro. Bueno, buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las cuestiones políticas. Luis Donaldo Colosio empezó su carrera política uniéndose al Partido Revolucionario Institucional en 1968, siendo elegido diputado por su entidad en 1985 y posteriormente senador en 1988. Fue presidente nacional del PRI de 1988 a 1992 y durante su gestión se reconoció por primera vez una derrota, en este caso Baja California, en 1989. En ese entonces era el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien lo llamó a su gabinete el 13 de abril de 1992
y lo convirtió en secretario de Desarrollo Social. Desde ahí empezó su carrera política hasta llegar a ser el candidato para las elecciones del 94. Bien, hablando un poquito de la información que da Endaro, hasta el final las preguntas. Ampliando la información que da Endaro, él, como mencionaba al principio, él vino de una familia humilde, de una familia política. Él no tenía esa sangre política como muchos la tienen. Entonces se puede decir que admirable, o se puede decir que sorprendente que alguien de ser nada, de venir de una familia humilde, que pues podría dedicarse a lo que se dedican de Magdalena de Quino, que es al campo, pues salta a la política, ¿no? Por esa motivación, por ese ímpetu de estudio que lo lleva a estudiar en otros países, que lo lleva a ser destacar en esa cuestión, que tiene la fortuna de llegar a la política con el PRI, y bueno, pues llega de ser vendedor de periódicos, bueno, llega a una candidatura presidencial. Bueno, la candidatura, un tema que se da aquí. El 28 de noviembre del 93 será el destape. Antes de entrar de lleno, en el gobierno de Salinas hay que recordar que llega de una forma pues irregular, llega de una forma ilegítima por esa caída del sistema que se da en el 88. Entonces, pues Salinas tenía que pues llevarse la leve en ese sentido para quedar bien como presidente. El favorito para ser en ese entonces el candidato presidencial era Manuel Camacho Solís, que fue el que en el video se veía nervioso cuando le preguntaban que si él había matado a Colosio. Él es Manuel Camacho Solís, y bueno, él era el favorito porque pues fue jefe del departamento del DF, lo que hoy es jefe de gobierno. Asimismo fue secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, dentro de la cúpula priista, él era el favorito de ser el candidato. Pero ese día, el 28 de noviembre del 93, el presidente del PRI, que en ese entonces era Fernando Ortiz Arana, da el destape a Colosio. Toda la cúpula priista de ese momento pues, lo felicita, menos una persona que fue Manuel Camacho Solís, que se le conoce habitualmente como el berrinche de Camacho. Entonces ahí ya había una rispidez, porque Camacho no queda como candidato, aunque según Camacho pues sí se le había dado a entender anteriormente que él iba a ser el candidato a la presidencia, pero no. Llega Colosio, y la pregunta aquí es ¿por qué llega Colosio? Si políticamente hablando él era el favorito, Camacho tenía las posibilidades de serlo, no llega él, sino llega Colosio, que pues bueno, ya más entremos profundo a ese tema. Y bueno, pues cuando se da esta cuestión de la candidatura, la prensa internacional lo consideraba como el señor continuidad, por esa cuestión de que era, hablándolo políticamente, su hijo político. Medios internacionales como el New York Times, The Wall Street Jordan, perdón, lo consideraban como el más leal de los discípulos del Ejecutivo, o sea, de Salinas. O sea, ya desde Estados Unidos, ya desde fuera del mundo, ya lo consideraban como el hijo político de Salinas, lo que hoy sería como el Peña Nieto, nada más que con una diferencia de tiempos. Bueno, pues se da en ese momento de la candidatura, en enero, lo que es el ZLN. ¿Alguien sabe qué es el ZLN, no? Ah, bueno, ¿qué es? A ver, alguien que me diga qué fue ese suceso. ¡Qué barbaridad! ¿Alguien no sabe? A ver, Riri. Fue una autodefensa que surgió en Chiapas por la escasez de recursos que tenían. Entonces el ejército, como ya no tenía respuesta del gobierno, creó una autodefensa para rebelarse contra el gobierno y poder así llegar a cierto modo a hacer lo que le mandaban. Así es, muy bien. Tiene que ser sexto. Bueno. Así es como dijo Viridiana, tiene toda la razón. Si en este suceso, el 1 de enero, en sí por dos motivos. El primero, por la cuestión de que el gobierno no reconocía a los indígenas. Y en segundo, por el TLC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se entra en vigor en esa fecha. Se levantan y Camacho tiene un papel ahí fundamental porque es el comisionado para la paz. Él se va, lo mandan a Chiapas para tratar de arreglar los conflictos que había, para negociar con los chiapanecos, negociar con el subcomandante Marcos, negociar con todos ellos. Entonces, ahí en ese momento que es del 10 de enero al 23 de marzo, las notas periodísticas, las primeras planas, pues se las llevaba Camacho, se las llevaba el ZLN, aunque el candidato era Colosio, pues lo opacaba Camacho, ¿no? Entonces muchos pensaban que Camacho podría volver a ser el candidato por opacar. Sabemos que los medios de comunicación se encargan de construir candidaturas presidenciales, lo vemos con el presidente actual, Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, en el 94, que era
indudablemente inevitable que una televisora apoyara una candidatura a un partido político, a una dictadura perfecta que estaba en ese momento, pues bueno, no era extraño que sucediera esas cuestiones, ¿no? Y bueno, entre las propuestas que tenía Colosio, como les repetía, se da en la cuestión se da en ese momento de la rebelión en Chiapas, pues Colosio encamina su campaña a esa cuestión de los indígenas. Él planteó muchas cuestiones para los indígenas. Un punto que planteaba era la seguridad en la propiedad indígena, cito textualmente, como dijo así Colosio en su momento, porque debemos de hacer de la protección a las tierras indígenas un hecho definitivo y cotidiano. Era algo que Colosio empezaba a encaminarse en esa cuestión. Era obvio, era el truco político para ayudar a los indígenas y tratar de esa forma pues, ganar votos, ¿no? En esa cuestión también hablaba en su discurso de la reforma del poder y la reforma política, que era la idea de cambiar el sistema que había en el momento. O sea, Colosio en ese momento se empezó a rebelar contra el sistema, empezó en sus discursos en la oratoria a hablar mal del sistema, a decir las cosas como eran, no como López Obrador, porque López Obrador lo dice muy descaradamente, sino que Colosio lo decía de una forma, con oratoria, de una forma decente, por así decirla, de una forma bonita, pero que sí decía la verdad, ¿no? En esa cuestión. Es el discurso de más. En cuanto al discurso del 6 de marzo, ¿saben qué se conmemora en México el 6 de marzo? ¿Nadie? ¿No? Bueno, el 6 de marzo, frente al Monumento de la Revolución Mexicana, en el aniversario del Partido Revolucionario Institucional, el entonces candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, dio un discurso donde habla de un México agraviado y en crisis, donde más o menos decía: veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. Veo un México con hambre y sed de justicia, un México con gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. Como un partido de la estabilidad y de la justicia social, tenemos que asumir esta autocrítica. Tenemos que superar las actitudes que debilitan nuestra capacidad de innovación y de cambio. Y afirmemos nuestra independencia del gobierno. Bueno, esto se podría considerar como el rompimiento de entonces con el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Y desde ahí empieza una problemática, como ya lo había dicho mi compañero José Luis, desde el surgimiento del movimiento Zapatista de Liberación Nacional, empiezan a ver, como lo dijo la prensa, empieza a resaltar a Camacho Solís, y entonces hay como un choque entre estos dos personajes, que los dos aspiraban a ser presidentes, pero como ya había señalado, Colosio tiene, digamos que, la preferencia del entonces presidente. Llega entonces el discurso en el aniversario del PRI y surge este rompimiento. Y pasan 17 días y entonces cuando surge su fallecimiento. Bueno, el atentado. El 23 de marzo del 94, en Lomas Taurinas, Tijuana, es víctima de 2 impactos de bala Luis Donaldo Colosio. Esto se da el 23 de marzo de 1994, hay que ver más noticias. El 23 de marzo del 94, pues le disparan a Colosio en Lomas Taurinas, en Tijuana. Ese lugar en Lomas Taurinas, a pesar de que haya cambiado, ese lugar en ese entonces era un lugar peligroso. La zona geográfica no era adecuada para mítines políticos por el tipo de geografía que había en el lugar. No había esa logística por las cuestiones de los inconvenientes que llega a ocurrir, ¿no? No era un espacio abierto, era un espacio cerrado, era una colonia, ¿no? Era un arrabal de allá de Tijuana. Había irregularidades en ese meeting, en primer porque se da la orden del lugar, lo cual sorprendió muchísimo al PRI local, porque dicen, bueno, pues es que Lomas Taurinas es peligroso para que un candidato vaya, y más la magnitud de un candidato priista y a la presidencia que vaya a Lomas Taurinas, ¿no? Era una zona insegura, es una zona insegura.
También el PRI federal dio la orden de que no haya suficiente seguridad, alegando el PRI a que, bueno, eso dañaba la imagen de Colosio. Y bueno, pues considerando la zona y luego sin seguridad, pues era inevitable un atentado contra alguien, y en este caso sobre Colosio. El PAN, en ese momento en Tijuana, cabe resaltar que el PAN era gobernado por el PRI. Ahí se da la transición democrática porque es el primer estado en la república que es gobernada por la oposición. En este caso por Ernesto Rufo Appel, que fue gobernador de Baja California y que llega en el 89, un año después de la caída del sistema. Entonces era el primer estado gobernado por el PAN. Y pues el PAN estaba dispuesto, en parte para no quedar mal, en parte para pues llevarla bien en esas relaciones, pero pues el PRI no quiso la ayuda que el PAN brindaba. Y bueno, había mucha gente ahí en ese lugar, él donde dio su discurso ahí fue un improvisado, fue en una pick-up, ahí lo dio, entonces pues bueno, no había una logística adecuada, hubo muchos errores que se cometieron en ese discurso. Bueno, hubo muchas controversias sobre el tema, sobre el asesinato. Una de ellas fue pues que detuvieron a Mario Aburto, el que está aquí del lado izquierdo, así lo detuvieron, y se lo llevaron primeramente no en un coche de la policía, sino en un coche particular, y sabrá de dónde lo llevaron en ese momento. Cuando fue presentado en Puente Grande, pues es el del lado derecho, o sea, como ven, hay muchas diferencias entre el primero y el segundo, en el pelo, en la forma de la cara. Aquí se ve un poquito más robusto, él un poco más flaco de la cara, entonces hay muchas diferencias, y es lo que siempre se ha acuñado a esa cuestión, las diferencias entre Mario Aburto 1 y Mario Aburto 2. Aunque las malas lenguas dicen que el primero no era Mario Aburto, sino que verdaderamente se llamaba Mario Aburto Zelaya, y este nada más era el que mandaban a matar a Colosio. Sobre ese tema, no sé si ustedes hayan visto el documental de Discovery Channel de Colosio. Bueno, en ese documental se menciona que horas después del asesinato de Colosio encuentran un hombre muerto que es idéntico al del lado izquierdo. Entonces presumiblemente mataron al que en verdad mató a Colosio y a un chivo expiatorio lo mandaron. Grabaciones del Universal, del periódico Universal, revelan que él fue víctima de incomunicación, fue víctima de, lo drogaron para declarar, o sea, fue víctima, violaron sus derechos rotundamente Mario Aburto. También Reporte Índigo apenas hace unas semanas publicó una entrevista que el periodista Jesús Lemus realizó a ese Mario Aburto, porque Jesús Lemus fue arrestado en Puente Grande, y en esa corta entrevista le revela que él era un chivo expiatorio del gobierno, que algún día él iba a decir la verdad. O sea, basándonos en lo que dice él, podemos decir que ese es un chivo expiatorio que fue puesto por alguien para mandar, para cubrir la verdad, ¿no? Porque el que sabía la verdad era el del lado izquierdo. Además que se menciona que tuvieron que ver ahí políticos como Mario Fabio Beltrones, que él interrogó, se dice que él interrogó a Mario Aburto. La pregunta aquí es, ¿a cuál Mario Aburto interrogó? No sé. Bueno, también antes de entrar aquí de lleno a este punto, bueno, antes de entrar ahí a ese punto, en el gobierno de Salinas se dieron dos asesinatos relevantes. Uno fue el de José Francisco Ruiz Massieu y otro fue el de Cardenal Juan José Posadas Ocampo. Estos asesinatos pues, son relevantes en el gobierno de Salinas y también dejan la pregunta que si tienen alguna relación. Eso sí no la podemos responder porque pues está algo complejo meternos en esa porquería de la política. Bueno, les voy a hablar un poco sobre qué opinaban algunos personajes que tienen cierta relevancia. En este caso quiero resaltar a Carlos Fuentes, que tenía una cierta relación con el entonces candidato. La opinión que él da es: él es un hombre decente, abierto, creativo, caluroso en sus efectos, preocupado y sensible. Él ve y continuará por el diálogo de México. Él tiene el afán de encontrar un punto de equilibrio entre los factores de separación ideológica y geopolítica. Bueno, como vemos, Carlos Fuentes tenía pues digamos que un acierto positivo sobre el entonces candidato.
Andrés Manuel López Obrador, como lo vimos al principio, también dijo unas palabras como él habría aportado mucho desarrollo al país si se hubiese convertido en el presidente de México. Que bueno, él no ha dado tantas opiniones sobre este tema, pero en ese entonces, pues sí era importante. Enrique Peña Nieto hace poco subió a su cuenta de Twitter un pequeño blog donde decía: era un político visionario que representaba un cambio con responsabilidad. Afortunadamente Colosio nos legó con sus ideas e ideales, su deseo de transformar a México y veía además un país con hambre y sed de justicia, un México que debía ser más incluyente. Bueno, es lo que actualmente opina el presidente. Y aparte tengo otra opinión sobre Enrique Krause, que también fue entrevistado por Carmen Aristegui no hace mucho tiempo, que decía: habría gobernado con un enfoque más social que económico. Probablemente la transición mexicana hubiera llevado a un triunfo a la izquierda del año 2000. Probablemente no habría sido un triunfo de la izquierda del año 2000, o sea, no iba a haber tanto cambio. Entonces, pues, como vemos y como muchos podíamos preguntar a nuestros familiares, pues Colosio podría ser, bueno, se veía como el restaurador de México. Realmente Colosio también tiene sus partes malas, podría decirse, simplemente viniendo del PRI, ¿no? Pero pues ya no podemos saber si hubiera transformado a México o no. Estamos hablando de una persona que ya falleció, entonces podría quedarse como un misterio. Bueno, ¿quién mató a Colosio? Es la gran pregunta que todos alguna vez nos hemos hecho y que creo que nadie nos va a responder. Aquí vamos a mencionar de 3 personajes que pudieron tener que ver con la muerte: Carlos René Gortari, Manuel Camacho Solís y el PRI, o como también muchos lo conocen, la nomenclatura de ese momento. Bueno, ¿qué razones pudieran haber tenido los 3 o estos 3 personajes, bueno, 2 personajes y esta élite, para haber mandado a matar a Colosio? Bueno, en el caso de Salinas de Gortari, pues Colosio, hay que reconocerlo, es la creación de Salinas de Gortari. Él empezó a trabajar con Salinas y Colosio empezaron a trabajar con Miguel de la Madrid. Entonces era su creación, era su, pues no títere, pero pues sí, era su hijo político. Entonces pues tenía esa podríamos decir que venía de su papá, de Salinas, ¿no? Colosio estuvo en la campaña de Salinas, entonces había una estrecha relación. Como se mencionó en el discurso del 6 de marzo del 94, como en su discurso mencionaba Colosio, él se empezó a distanciar de Salinas. Él empezó en su discurso a tomar una línea a criticar al sistema, a criticar cómo vivía en México, cómo estaba, ¿no? Colosio, él decía: yo veo en México con hambre y con sed de justicia, cosa que si ahorita nos ponemos a pensar, lo seguimos viendo, no ha cambiado nada, no ha cambiado ese México. Colosio vive en el 94 y creo que hasta ha empeorado en esa situación. Entonces, pues, en esa cuestión, a lo mejor se le reveló. Sabemos que en la política todo puede pasar, entonces esa cuestión podría darse a que Salinas dijera: pues, nos hacemos de él. Obviamente no le convenía a Salinas porque, pues bueno, él lo puso como candidato y obviamente lo había puesto en la presidencia por ese dedazo, por esa cuestión de que, bueno, pues yo te pongo y tú vas a quedar, como él fue puesto. Miguel de la Madrid lo puso, de la Madrid lo pusieron y así fue, así era una dictadura perfecta, como diría Mario Vargas Llosa en esa cuestión. Ahora, con Camacho, como lo habíamos aludido anteriormente, él pudo haber sido declarado el candidato del PRI, él pudo haber sido el presidente de la República, pero no llegó porque Salinas quería o Salinas prefería a Colosio, ¿no? Entonces no llegó Camacho y se da el berrinche de Camacho y se da ese distanciamiento, y casualmente un día antes del asesinato de Colosio, un día antes de ese asesinato, Camacho reconoce a Colosio como candidato y lo apoya. 24 horas antes de la muerte de Colosio, Camacho dice: te acepto como candidato, algo que pues queda preguntar: ¿será coincidencia? ¿No será coincidencia? Muchas cuestiones que quedan ahí en el aire por esa cuestión. Entonces, pues había esa rispidez entre Camacho y Colosio en el momento.
Cuando muere Colosio, Diana Laura Riojas, su viuda, su esposa de aquel momento, tenía un enojo con él, tal vez porque no lo apoyó a Colosio, quién sabe. Hay, de vez en vez se cuentan en diversos medios como Código 10, se alude que Camacho Solís había tratado de presionar por medio de Salinas a la esposa a Diana Laura para que firmara una carta que lo deslindara del asesinato de Colosio. Y nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué alguien tiene que firmar una carta deslindando a alguien de un asesinato si supuestamente no se cometió? Entonces esa cuestión ahí queda de que si Camacho pudo haber mandado a matar a Colosio. Y bueno, como tercer elemento tenemos al PRI, a la nomenclatura. Obviamente los poderosos del PRI, como es Gamboa Patrón, Salinas, todos esos políticos, Mario Fabio Beltrones, pues bueno, al ver que Colosio se estaba rebelando al sistema, al ver que sus discursos hablaba contra de ellos, pues tal vez le dijeron, pues no nos conviene este cuate, porque tal que se aplica la reforma del poder y en verdad cambia México. Entonces, pues obviamente pudo haber sido que el PRI lo haya mandado a matar, obviamente con la autorización del presidente. Y bueno, como en dado tocó, y ese tema nos aventamos los dos, él hubiera cambiado a México. Queda esa historia de él hubiera cambiado a México en la historia y el PRI lo ha utilizado para hacerse fama. ¿Él hubiera cambiado a México? Pues no lo sabemos. Es como decir si López Obrador hubiera hecho algo en el 2006 por México. No lo sabemos porque López Obrador no ha llegado a la presidencia y por lo que veo no creo que llegue a la presidencia nunca. Entonces no creo que eso de decir que Colosio hubiera cambiado a México o que el presidente Peña Nieto se pare el cuello y diga no, pues seguimos los ideales de Colosio para que sea mejor como él lo quería, son baladronadas. La verdad no se puede saber. Como hemos dicho, él venía del sistema, él fue creado por el sistema, él era priista, él fue priista. Entonces decir que un PRI liberal va a cambiar a México, pues como que suena algo ridículo, ¿no? O sea, hasta da risa pensar que alguien del sistema puede cambiarlo. En la política se ve que no hay congruencia en las palabras y en las acciones. Lo vemos con la noticia de ayer del dirigente del PRI, que tenía una red de prostitutas en el partido, ¿no? No hay esa congruencia de decir, bueno, cambiamos a México, pero por detrás están haciendo cada cuestión que, bueno, queda ahí las palabras en eso, en palabras. Y decir que él iba a hacer algo. Ahora, yéndonos con el discurso que él manejaba, si uno analiza el discurso, aunque no seamos buenos en ello, pero si tenemos esa facilidad de analizarlo, pues no había propuestas concretas, no había propuestas que dijeran, bueno, va a ser esto, va a ser el otro, sino era mucha retórica, era ese de yo, como Martin Luther King, ¿no? Yo tengo un sueño, aquí era yo veo en México. Entonces esa cuestión que los políticos se encargan como los sofistas, de envolver con las palabras para que la gente se la crea. ¿Qué pasa si ahorita escuchamos el discurso de Colosio y fuéramos a votar? Votábamos por él, la gran mayoría hubiera votado por él, por ese discurso, ahorita si fueran las elecciones. ¿Por qué? Por la forma del convencimiento. Claro, los que son críticos, pues sí, no se la van a tragar, pero pues los que se quieren convencer con lo primero, pues sí, no, hay un hijo Colosio, porque sí, voto por ti. Él no estaba tan guapo. Bueno, Colosio y la transición a la democracia en México. Como aludió la moderadora al inicio, el asesinato de Colosio tiene mucho que ver en la transición, una transición fallida, hay que mencionarlo, era una transición mediocre, una democracia mediocre, porque hubo el intento, pudo haber sido una transición verdadera en el 2000 con Fox, en el 88 con Cárdenas, pero el sistema no lo permitió, la avaricia, la incongruencia no permitió que esa democracia llegara. Colosio en su discurso aludía a que ya el PRI no se podía dar el lujo de decir que pues pongo al candidato y te queda. Pues obviamente no se podía dar ese lujo porque ya la gente estaba despertando, ya la gente ya no era sumisa, a pesar de que aún todavía lo es, ya había pocas personas que empezaron a despertar, ya había esa poca libertad de poder decir, bueno, es que el presidente la está regando, ¿no? Medios como Proceso que surgió en esa época, bueno, daban pie a ello, daban pie a la crítica, y pues ya el PRI en esa época, como se demostró en el 89, no se podía dar el lujo de decir que pues ya la tienen asegurada, no, ya el PRI estaba perdiendo poder de ese año, y en el 2000 se da ese detonante de que perdió el poder, porque llegó Fox a la presidencia, y ahí el PRI entra en un descanso de 12 años, y en este 2012 regresa esa dictadura perfecta. Entonces, bueno, Colosio tiene que ver en la transición, sin duda marcó ese eje, porque tal vez el asesinato dio pie a que llegara el PAN en el 2000, dio pie a que Cedillo
que no le debía nada al PRI, hiciera pues nada para evitar que llegara el PAN, porque Zedillo, que fue sustituyó a Colosio en la candidatura, pues dio esa pequeña libertad, esa facilidad de que el PAN llegara, de que la alternancia llegara. Llegó de una forma mala, llegó de una forma incongruente, llegó de una forma decepcionante, y así llegó la alternancia. Como dice el tema, Colosio y la transición a la democracia. Realmente no podemos decir que en México existe la democracia. Como mi compañero lo dijo, tenemos que todo el mundo viene del sistema, Andrés Manuel viene del sistema, Colosio venía del sistema, todo personaje político viene del sistema, aunque lo niegue. Y a esto lo vemos simplemente ahora con Colosio, que digamos que si él hubiera, realmente si el PRI se da el levanta del cuello de que Colosio hubiera sido el gran presidente, etc. Pues realmente no lo podemos saber. Hubo también en el sexenio de Salinas, la gente ya estaba harta de su gobierno. Lo vemos con el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, que quien entonces 94 gana Ernesto Zedillo, les promete en los acuerdos de San Andrés Larrinzar que promete que habrá desarrollo en su entidad, etc. Igual Felipe Calderón promete construir una refinería, en la cual nunca hizo. Hay que aceptar que México, actualmente todos sabemos que el PRI es tecnócrata, se basa sobre la economía, pero realmente la economía en México no es homogénea. Tenemos que zonas como San Luis Potosí están abandonadas. Tenemos que zonas como aquí el Distrito Federal están sobre saturadas. Y también podríamos retomar. ¿Qué podemos retomar, Medina? Aparte de la democracia. ¿Tienes algo que decir? Aparte, muchas cuestiones se pueden retomar, ¿no? Oye, un poquito tocando la transición, pues sabemos que, sabemos que en el sexenio de Salinas las cosas iban mal. El hecho con el narcotráfico estaba en el apogeo, ¿no? En ese momento del priismo hay esa narcopolítica, esa relación del narco con el PRI, y que bueno, pues vemos que en ese momento no estaba tan mal la seguridad, ¿no? En este sexenio sí, en Calderón sí hubo ese incremento de la inseguridad, y eso fue algo que caracterizó al PRI, esa narcopolítica, ¿no? Que pues hay que preguntarnos si con Peñanito regresó. Ahora hay que preguntarnos, bien, ¿con Colosio hubiera sido la narcopolítica? ¿Con Colosio hubiera seguido ese nexo con el cártel de Sinaloa, con esa relación que había? Bueno, Colosio era de Sinaloa, y allá el narcotráfico en Sinaloa se da al por mayor. No hay que especular que sea narcotraficante él, pero pues sí, Manlio Fabio Beltrán, que fue gobernador de Sonora, tuvo un nexo con el narco, como lo documentaron periodistas estadounidenses. Pues bueno, ¿por qué no pensar esa cuestión, no? De que se da la transición, y regresando tantito ahí a la transición, no se ha dado como debería. La transición creo que no es una transición como tal, sino es un juego que se ha dado, que hay momentos que sí se pudieron dar, pero que no se ha dado como debería. Parte fundamental de esa transición es la sociedad. Una sociedad que no ha despertado al 100%, una sociedad sumisa, una sociedad que se vende por una tarjeta Monex, por una torta. Bueno, Luis Donaldo Colosio en esa época de Salinas se da lo de solidaridad. ¿Sí saben qué es solidaridad? Sí. Bueno, tú sí, obviamente, ¿no? Gabo, ¿no? Bueno, solidaridad era con la versión moderna de lo que es el Programa Nacional contra el Hambre, que era de la Secretaría de Desarrollo Social. En eso se ayudaba a la gente pobre, pero también, nada que sabemos de la vista gorda, pues se compraban votos a beneficio del PRI. Ese programa de solidaridad se utilizaba para enganchar a la gente, se utilizaba para comprarlos, ¿no? Como ahora también se hace, como el PAN lo hizo y como el PRI también lo hizo.
movimiento también. Como todos los políticos lo han hecho. Entonces, en esa cuestión, Colosio fue parte de esa idea. Cuando él es secretario de Desarrollo Social, esa secretaría apenas se estrenaba. Tenía otro nombre, se estrenaba en el 92 cuando llega como secretario de Desarrollo Social. Y bueno, pues Colosio también tuvo que ver en esa compra de votos que hubo para beneficio del PRI, porque pues obviamente no iban a ser pues buena gente del PRI, van a ayudar nada más porque sí, ¿no? Sino la ayuda iba condicionada a cambio de votos a favor del PRI. Y que bueno, él se ha encargado siempre. Y esos todos detalles han dañado a esa democracia, la han dañado en esa cuestión. El profesor quiere escuchar la palabra. Nada más quiero precisar lo del PRONASOL. Venga. PRONASOL significa Programa Nacional de Solidaridad. Y este programa fue para legitimar a Jiménez de Gortari en el poder. Él nació de un fraude electoral, ¿sí? De la caída del sistema, como dicen sus compañeros, es cierto. Y entonces, para legitimarse ante la población, ¿sí? Tuvo que elaborar un proyecto, un programa para supuestamente resolver los problemas de la gente, en donde el gobierno, digamos, ponía material para construir guarniciones, drenaje, etcétera, y la población, con su solidaridad, obviamente ponía cosas de trabajo. Y de esta manera, Salitre Gortari sí se legitimó y pudo ganar presencia política ante la población, y el fraude se disolvió. Ese es el PRONASOL. Usted tocó un tema ahorita, lo tomamos, legitimar. Obviamente, como usted mencionó, llegó Salinas con una controversia que fue la caída del sistema. Fue un impuesto, como Peña Nieto, y bueno, en ese momento jugó ahí algo político, que fue el PAN. Porque cuando llega Salinas al poder, él busca ayuda del PAN para legitimizarse, y el PAN lo ayuda, con la ayuda de Luis H. Álvarez, del jefe Diego, pues bueno, se da esa ayuda, y que también pudiera darse que con esa ayuda, pues el PAN pudiera ganar la gobernatura en Baja California, ¿no? Esa cuestión en la que se alude que el PRI les da la victoria al PAN, les deja Baja California a cambio de que el PAN ayude a Salinas de Gortari a legitimizarse. Y es lo que se dice de que a lo mejor el jefe Diego, a lo mejor el PAN, Luis H. Álvarez, le llevó la agenda de Salinas. Es lo que mucho se menciona sobre el tema, porque tocó el tema de legitimizar y me considera importante aludirlo. Bueno, pues seguimos con la mesa. ¿Algo que tienes que agregar, transición? No. Bueno, el circo político. Como mencionamos, y lo tocó Endaro muy oportunamente, el Peña Nieto hace unos días, cuando fue el aniversario luctuoso de Colosio, él mencionó que su gobierno iba encaminado a las ideas de Colosio, a la prosperidad, a la justicia, a ese cambiar en México de yo veo en México con hambre y con sed de justicia. Eso fue lo que usaron en la retórica Peña Nieto, lo que usó el PRI con lo del Pacto por México. Y vamos viendo y nos vamos preguntando que, como dijo Peña Nieto, que si su gobierno fuera encaminado como Colosio, aquí hay dos vertientes. La primera sería que el PRI está usando a Colosio como un show para quedar bien, para ganar legitimidad, para ganar credibilidad, lo cual creo que ya la perdió el día de ayer. Pero bueno, entonces trata de usar a Colosio como una figura para quedar bien, para quedar como un santo. Han lucrado con Colosio sin duda. La Fundación Colosio, que la creó el PRI, ha lucrado con ella para beneficio del PRI, para beneficio de los políticos. Y aquí hay otro punto que pudiera darse a ese circo que están usando el PRI. ¿Qué clase de presidente hubiera sido Colosio si Peña Nieto está usando la ideología de él? O sea, dice Peña Nieto, mi gobierno va encaminado a lo que Colosio decía, a lo que Colosio proponía. Entonces bueno, vamos viendo que el gobierno de Peña Nieto va mal, porque ha habido represión, porque no ha habido esa libertad. Vemos cómo las televisiones ahora claudican al presidente, lo apoyan, le dan un espacio sorprendente. Entonces preguntarnos, ¿así hubiera sido el gobierno de Colosio? ¿Así hubiera sido? Como está llevando Peña Nieto. Entonces hubiera sido un pésimo gobierno, hubiera sido más de lo mismo. Entonces no hubiera sido ese México que la gente, que el PRI proclama, que inclusive Obrador proclama y que dice que él hubiera cambiado a México. Hubiera sido la misma basura, el mismo gobierno. Ahorita en lugar de hablar de Colosio estaremos hablando de todo lo malo que hizo en su gobierno. Así que no creo que... hay esas cuestiones, esos puntos que hay que analizarse. Si en verdad, si lo están usando como show a la muerte de Colosio porque quedó como víctima de un atentado, o en verdad así hubiera sido su gobierno, y si hubiera sido así, hubiera sido una porquería de gobierno. ¿Puedes decir algo? Sí. Dilo.
como mi compañero lo resaltó, el circo político. No solo lo vemos en el PRI, lo vemos en cualquier partido político. Cuando en las elecciones del 2000 el PAN llega al poder, todos lo vivimos, la mayoría tiene bastante edad. Pues vimos que realmente la transición que hubo entre el PRI y el PAN no fue realmente lo que esperaban. E incluso podríamos decir que en el gobierno de Felipe Calderón hubo un atraso en la inseguridad. El narcotráfico empezó a resaltar, todo empieza a haber problemas. En México empieza a ser tan problemático. Ciudad Juárez es proclamada la ciudad más peligrosa del mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer? El circo político, como lo dice ahí, pues sí, el PRI tiene tantos defectos como, puede decirse que virtudes, ¿no? Pero bueno, pero podríamos hablar también de otros partidos, como ya les dije, el PAN, o podríamos hablar del PRD. ¿Por qué no así como ayer se habló de red de prostitución en el PRI, por qué no se habló de Table Cadillac que está aquí en la delegación Miguel Hidalgo, donde el principal cliente era Jesús Ortega o toda su gente del PRD? ¿Por qué los medios de comunicación no destacan lo de ayer? Ayer, ¿alguno de ustedes se enteró lo de la red de prostitución en la televisión? ¿En la televisión? Ay, no ve noticieros, Sindaro, por Dios. Bueno, yo creo que muchos se enteraron por redes sociales. Bueno, ok, yo creo que la mayoría no, también hay varios que no. Pero también hay que ver, como dice ahí, es un circo entre todos los partidos políticos. No podemos defender al PRI, no podemos defender al PAN, no podemos defender al PRD ni al Movimiento Ciudadano, como se llame, porque realmente es la misma cosa. Todos tienen defectos y virtudes. Y en este caso tendremos que preocuparnos más por quien nos gobiernan que preocuparnos por lo que no pasó. Yo les invito a que se preocupen por lo que hace su gobierno, a que lean las reformas, a que estén más activos políticamente. Porque yo veo aquí, simplemente en el Distrito Federal, yo veo mucha apatía de la gente. Simplemente aquí en la prepa también veo mucha apatía de que simplemente no participan. Y es México, nuestro país, nos debemos preocupar por lo que hacen nuestros gobernantes, porque nosotros los elegimos, entre comillas. Y pues sí, yo los invito a participar y a preocuparse por lo que hacen nuestros gobernantes. Bueno, tocó temas interesantes, Sindaro. El primero, bueno, los de ayer no me tengo porque no tiene nada que ver con Colosio. Lo que puedo decir que obviamente si estamos diciendo que el PRI trabaja que el PRI tiene una alianza con Televisa, pues obviamente no van a salir en la televisión las cuestiones que tienen que aludir al PRI. Al contrario, estaban a atacar a los medios informativos que lo hicieron. Pero bueno, el PRI es la escuela de la política, es la escuela de los rateros. De ahí ha salido López Obrador, salió del PRI. Cuauhtémoc Cárdenas salió del PRI. Moreno Valle, que está en el PAN, salió del PRI. El PRI ha sido la escuela política. En el PRI han trabajado, han estado políticos como Manuel Camacho, que hoy está en el PRD, me parece, como Manuel Butler, que fue parte de la caída del sistema y ahora está en el PT. Entonces ha sido el PRI una escuela. Ha sido el PRI esa escuela que ha tenido, que ha enseñado a estos políticos. No podemos hablar aquí de una auténtica, oposición, de una auténtica, de que vaya en contra de lo que está en el poder. Ni a AMLO se le puede considerar. Es de los, tal vez menos peores que se le considera la sociedad, pero no hay esa verdadera oposición política, porque todos vienen del PRI, vienen de ese sistema corrupto, de ese sistema de Mario Marín, de ese sistema de Fidel Herrera, de ese sistema podrido, de esa política que, perdón por la palabra, es una mierda. Y que pues bueno, si el PRI es así, y si muchos de sus egresados estuvieron en el PRI, pues a lo mejor así también es el PAN, el PRD y demás partidos, ¿no? Que bueno, que en la política no hay ni buenos ni malos, todos son de lo peor. Entonces en esa situación, pues qué hacer, ¿no? No podemos decir que tal político sea bueno porque sí los hay, pero o los matan o no resaltan en las vidas de nuestro país.
Bueno, ¿qué concluimos con esta ponencia sobre Colosio? Colosio ha sido considerado como el hombre que pudo haber cambiado a México. Ha sido considerado el hombre que pudo haber hecho algo por México. Ha sido considerado por lo mediático que siempre le ha gustado jugar con las mentes de las sociedades. Es considerado por la gente que él iba a cambiar. Si mucha gente se le pregunta, mucha gente adulta hubiera dicho, no, pues yo sí votaba por Colosio, porque esa popularidad que se ganaba con los discursos era admirable, ¿no? En ese sentido. Aquí, como lo resaltó Endaro hace un momento, la sociedad vive apática. En un debate que tuvimos hace tiempo, igual Endaro y yo, aludía a que la gente es idiota, pero entiéndase la definición de los griegos. Los griegos consideraban idiotas a la gente que no se preocupaba por su país, a la gente que no hace nada por México. Y en esa definición, todos somos idiotas. Todos. En esa definición, obviamente, en otra, pues, y le queda el saco, ¿no? Pero en la de los griegos sí somos idiotas. No nos preocupamos por México. Todos somos aquí el presente y el futuro de un país que vive malamente, de un país de 52 millones de pobres, de un país que no deja el fútbol ni las novelas, que cosa que no tiene nada de malo. La cuestión es los enfoques que se le quieran dar. México vive así. México vive influenciado por dos televisoras que lo único que les importa es engañar, es meter estereotipos a su beneficio. La televisión crea la sociedad de la forma que le conviene. Ellos se han encargado, Televisa, desde el Tigre Azcárraga, desde ahora Azcárraga Llán. Ellos se han encargado la televisión, los medios masivos. Ellos se han encargado de la política, de moldear a las sociedades, a los jóvenes, a su conveniencia. Vemos en la televisión programas de reestreno de Canal 5 que son una porquería y sin en cambio son las que tienen más rating en ese horario. Las sociedades han sido manipuladas al beneficio del gobierno y las sociedades no hacen nada. Las sociedades viven manipuladas día a día por lo que se le quiere informar. Endaro mencionó de la noticia del priista. ¿Cómo es posible que nada más un medio de información haya tenido el valor de investigarlo y los demás hayan sido callados? Se hayan callado ante la indiferencia o si no, atacar a ese medio de comunicación que tuvo el valor de informar a esas sociedades, a esos radioescuchos críticos. No digo que todos aquí nos debemos dedicar a la política o al periodismo o a relaciones internacionales, etc. No, México va a cambiar con abogados honestos, con doctores decididos a curar a la gente sin ver su beneficio, a personas que en verdad quieren hacer algo por México, haciendo algo por ellos mismos. México va a cambiar cuando los hombres ceden el asiento en el metro a una viejecita o una embarazada. México va a cambiar cuando los hombres sean más caballerosos y no sean déspotas. Así va a cambiar México. Va a cambiar México cuando los mexicanos nos preocupemos por los demás y no por nuestros intereses. Así va a cambiar. Así va a cambiar México. Así vamos a tener un México radiante cuando nosotros nos atrevemos a exigirle a nuestros gobernantes. Los gobernantes son nuestros empleados y no es posible que pareciera ser al revés. Pareciera que nosotros trabajamos para Peña Nieto y no es así. Peña Nieto es el empleado de tu papá, de tu papá, de tu papá y del papá de todos ustedes, de todos los de la preparatoria. Y no es posible que nuestros padres o nosotros mismos le exijamos al presidente. No es posible tener un presidente mediocre que cometa errores, que es un ser humano y los debe de cometer, pero hay de errores. No es posible tener una política, un capitalismo de cuates que nada más ve a beneficio de unos cuantos y no a beneficio de unos mexicanos. Hay que estar informados. Algo fundamental en las democracias de los países es que la sociedad esté bien informada. Es el gran poder que tiene la sociedad, estar informada, saber lo que hacen sus gobernantes. Y eso es algo que nosotros podemos hacer, el informarnos, el ver menos fútbol y a lo mejor no noticieros uno en específico, pero sí tratar de saber qué pasa en México. De vez en cuando, no hace mal leer un periódico en verdad, o la radio. La televisión pues no, porque está muy mañada, pero todavía hay medios alternativos, Proceso, Reporte Índigo, La Jornada, que pueden hacer la diferencia. No digo que sean los eruditos de la libertad de expresión, pero bueno, queda un poco más de crítica ahí. Debemos de ser críticos ante los poderes y ante nosotros mismos, cuestionarnos todos qué hacemos por este país. ¿Tu conclusión? Bueno, ya como conclusiones finales, mi compañero lo dijo y yo también lo expuse. Es muy importante resaltar que no podemos hablar de una persona que no hizo. No podemos especular que lo que hayas
podido hacer o lo malo o lo bueno. Lo que ahora nos debe preocupar es en qué vivimos. Tú eres de la UNAM y si ves Televisa, ¿por qué dices que eres de la UNAM? Realmente, ¿por qué te dejas engañar por los medios de comunicación? ¿Por qué no agarras un periódico o te pones a investigar por tu propia cuenta las verdaderas noticias? Tenemos que acercarnos más a nuestra vida, porque tú mañana vas a salir a trabajar y no sabes si mañana va a haber un trabajo para ti. Tienes que acercarte y crecer. Entonces, como conclusiones finales, solamente quiero invitarlos a que no se dejen engañar por políticos que hablan solamente, por políticos que ni siquiera saben hablar y que solo se dedican a atacar a demás políticos. Lo vemos con un político muy famoso que López Obrador. Y bueno, simplemente yo los quiero invitar a que no se dejen engañar, a que ustedes se informen y como lo dijo mi compañero José Luis, el presidente no es realmente el presidente, el presidente es un servidor, ¿sí? Sus gobernantes es un servidor, su jefe delegacional o presidente municipal es un servidor, son servidores públicos, ¿sí? Así que yo los invito a participar más en la vida de México. Bueno, tomando las conclusiones de José Luis y de Endaro, quedan muchas preguntas en el aire, como por ejemplo, ¿Colosio iba a cambiar a México o solo fue un gran impostor, un gran sofista, un títere del PRI? ¿Salinas se arrepintió de haber puesto a Colosio y lo quiso sacar del juego? ¿Colosio se dio a odiar entre los políticos corruptos? ¿Tenemos una transición fallida y como consecuencia un gobierno deficiente? Pues estas preguntas pueden ser contestadas por ustedes.